José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos en la cadena COPE El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. La Iglesia Católica celebra hoy, como cada 28 de agosto, la fiesta de San Agustín, doctor y padre de la Iglesia, cuya vida pagana y desordenada cambió radicalmente gracias a las oraciones de su madre, Santa Mónica, cuya fiesta celebramos ayer. La búsqueda de la verdad y del equilibrio entre razón y fe de Agustín, del alma del hombre pecador redimida por la gracia divina, su propia experiencia de fe y predicación y su pensamiento filosófico, plasmado en obras como las Confesiones o La ciudad de Dios, son una aportación única para la cultura occidental y el cristianismo. Hoy hace exactamente 1583 años que falleció, y ese pensamiento no ha perdido vigencia, muy al contrario, como no lo han perdido algunas de sus conocidas frases aplicables a tantas situaciones de, por desgracia, ensombrecen a la sociedad del siglo XXI. Desde "nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti", a "reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti". Los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error, y en las cosas necesarias la unidad, en las dudosas la libertad y en todas la caridad. Nuestro mundo sería bien diferente si el hombre de hoy recordara cada minuto con San Agustín que la medida del amor es amar sin medida, o que ama y haz lo que quieras. En El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos, hoy con Beni Armada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes. Comenzamos esas noticias en Roma, donde el Papa Francisco presidirá esta tarde la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín. Efectivamente, será a las 6 de la tarde cuando el Santo Padre acuda a la Basílica de San Agustín en Roma para presidir esta Eucaristía, que supondrá el comienzo del capítulo general de la Orden. El capítulo se celebra cada 6 años y tiene como objetivo elegir el nuevo prior general y a los miembros del nuevo consejo, además de definir los retos del futuro para la Orden. El actual prior, el padre Robert Prevost, ha agradecido al pontífice su deseo de oficiar este importante acto. Hace unas semanas recibimos del cardenal Bertone, secretario de Estado, un mensaje que comunicaba el deseo del Papa de acompañarnos en el capítulo general, reconociendo así la importancia del capítulo para la vida de la Orden dentro de la Iglesia. Un capítulo en este sentido, que es un evento eclesial, no solo de la Orden, y estamos agradecidos. Nos complace saber que existe este tipo de apoyo, esta cercanía del Santo Padre con nosotros. Antes de presidir esta misa, el Papa recibirá a las 4 de la tarde en la Basílica Vaticana a un grupo de casi 500 jóvenes procedentes de la diócesis de Piacenza, Bobbio, con los que compartirá vivencias y recuerdos de la reciente Jornada Mundial de la Juventud. ¿Y otras noticias de actualidad de este miércoles? Pues hasta el próximo domingo se está celebrando en Ávila un seminario de teología de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y en el plano internacional, en Irak, el patriarca de los caldeos ha pedido a la comunidad cristiana que no abandone el país para evitar siendo migrantes extranjeros en la diáspora. En los últimos años se están registrando muchísimos casos de cristianos caldeos que venden sus propiedades y se marchan a vivir a otros países. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que ha pedido al secretario de Estado John Kerry que vele por los cristianos perseguidos en Egipto. Y terminamos este breve resumen de avance diciendo que el patriarca católico de Antioquía, Gregorio III, califica de acto criminal un futuro ataque de Estados Unidos en Siria, y con él invita a agotar a las vías de diálogo para construir la paz. Muchas gracias, Beni. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religión_cope. Más tarde hablaremos con Mariano José Sedano, un misionero claretiano en San Petersburgo. Pero antes llega el tiempo para la televisión con Isidro Catela, que hoy nos va a hablar de nuevos programas que vienen con la vuelta al cole. Los miércoles en El Espejo, la firma de televisión con Isidro Catela. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Faustino, buenas tardes. Parece mentira, pero tenemos aquí ya, a la vuelta de la esquina, la vuelta al cole también. Lo que no imaginábamos es que en esta nueva temporada los pequeños iban a volver también al plató de la televisión, ¿no? Sí, el formato para adultos ha triunfado de tal manera que la nueva temporada va a probar fortuna adaptando 2 programas de éxito, pero ahora en versión infantil.
MasterChef y La Voz. O sea que van a poner a cantar y a cocinar a los niños, ¿no? Sí, vamos por partes. Por el primer plato, si te parece. MasterChef en versión junior. Han empezado los casting. Los peques tienen en común sus ganas de aprender y su pasión por la cocina. Todo un reto teniendo en cuenta que todos serán menores de 12 años. Aquí lo que habrá que ver es cuál es la pasión y el interés de los padres para que el concurso sea sano y la televisión no sea plataforma de juguetes rotos. Niños y padres esperan ante el Palacio de Euskalduna. Neveras en el suelo, caritas de nervios. Se forma una cola y entran al primer casting de MasterChef Junior. Verónica viene desde Oviedo. Me gusta mucho cocinar y es muy divertido. Y cocina muy bien. Hombre, cocina, nos ayuda también ya desde muy pequeña, con 7 años, y le gusta mucho cocinar con frutas. Paula de Logroño. Yo siempre quería participar en un programa para divertirme y también porque me gusta mucho la cocina y mis padres. En fin, niños a la cocina, niños también al escenario, ¿no? La Voz también, como dices, quiere probar suerte. La Voz, Telecinco ha iniciado el casting para la segunda edición de adultos y ha anunciado que efectivamente pone en marcha una versión infantil. Se llamará La Voz Kids, para niños entre 8 y 12 años. Un concurso de talentos de los que han existido toda la vida en televisión. No nos vamos a poner muy mayores, Faustino, pero recordamos todos formatos como Gente Joven, por ejemplo. Ahora en versión 2013, La Voz y La Voz Kids es exactamente eso. En la web de Telecinco, para el que esté interesado, hay posibilidad hasta de audiciones online, sin moverse de casa, buscando al Arguiñano o al Bisbal de futuro, o mucho mejor, y aunque sea difícil con las cámaras de por medio, despertando el gusto por la cocina y por la música en los participantes y en nosotros, padres, que con nuestros hijos al lado nos comprometemos a echarle un vistazo, aprovecharlo mejor y contarlo aquí durante la temporada que viene. Será la vuelta al cole o esta sorprendente vuelta al plató de los más pequeños que está ahí a la vuelta de la esquina. Pues nada, niños a cocinar, niños a cantar. Muchas gracias, Isidro. Te esperamos la próxima semana. Que descanses. Hasta la semana que viene. Adiós. José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. La mañana. Mediodía COPE. La tarde. Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día. La linterna. El partido de las 12. Fin de semana. Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada. En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE. Estés donde estés. Este verano en COPE nos movemos contigo. COPE. Estar informado. ¡Despierta! Ahora en Berti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Berti.com. Seguros para gente despierta. En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuánto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas. Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en nunciescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. 100 propósitos para tu información. Propósito número 16. Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza. Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12 en La Mañana. COPE. Estar informado. José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. Como les avanzaba, hoy nos acompaña en el Espejo Mariano José Sedano, que es un misionero claretiano que vive en San Petersburgo y que nos va a explicar la labor que está desarrollando desde hace bastantes años en Rusia. Pero antes está con nosotros Ana Almazán, que nos va a acercar al perfil de nuestro invitado de hoy. En el Polo Norte vive el padre Mariano José Sedano, un misionero claretiano nacido en Reynosa. Hasta Rusia se fue hace 17 años para fundar una misión, a la aventura porque no tenía ni idea de ruso. En Siberia empezó a aprender este idioma. Es lo que más le costó porque adaptarse al frío para él era muy fácil siendo de Cantabria. Ha soportado más de 40 grados bajo cero, aunque reconoce que no sabía ni que existían temperaturas tan bajas. De España echa de menos las horas de luz porque en invierno en Rusia solo tienen una al día. Pero también echa de menos a los amigos, claramente, aunque habla mucho con ellos por Skype. Desde que el padre Mariano José leía las revistas de misioneros en casa de su abuela, tenía muy claro lo que quería ser de mayor. Así que cuando solo tenía 10 años, ingresó en el seminario. Dice que no encontró la vocación, sino que fue la vocación la que le encontró a él. Allí en Rusia se mueve entre Musmark y San Petersburgo, pero en avión, porque entre una ciudad y otra le separa más de 1000 kilómetros. No tiene mucho tiempo libre porque asegura que así no tiene tiempo para pecar.
Es director espiritual de Cáritas, hace cursos para laicos, es vocal del Consejo Central de la Unión de la Conferencia Europea de Superiores Mayores, porque dice que como son tan pocos sacerdotes en Rusia, cada uno ocupa 5 o 6 cargos. Hablamos hoy con Mariano José Sedano, misionero claretario en Rusia. Padre Mariano José Sedano, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, en la cadena COPE. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias. Lo primero, después de escuchar estos datos de su biografía y de su andadura, cuéntenos cómo llegó un claretiano de Reynosa hasta Rusia hace 17 años. Pues en avión, sencillamente, desde Madrid. Pero vamos, lo de llegar es un término muy curioso, porque claro, a Rusia se llega, pero luego hay que llegar al corazón de Rusia, claro, dentro de lo que es la vida, ¿no? Y eso es un proceso muy largo, ¿no? Que yo siempre hablo de que cuando yo empecé a pensar en Rusia siempre pensábamos un poco, y como la gente de mi generación y de las generaciones anteriores pensábamos en la conversión de Rusia, ¿no? Y yo siempre he dicho que para mí el gran proceso fue convertirme yo a Rusia, o sea, la conversión a Rusia, ¿no? Que ha sido el gran proceso, ¿no? Porque es aprender una lengua, es aprender una cultura, es de alguna manera nacer de nuevo en otro sitio, ¿no? Y eso es un proceso largo pero apasionante, de verdad que es una cosa muy bonita, pero con mucho sufrimiento, claro. ¿Y cómo ha cambiado la vida religiosa desde que usted llegó, desde hace 17 años ahí en Rusia? Bueno, pues yo he sido testigo, cuando yo llegué ya la cosa estaba bastante abierta, ¿no? Porque la cosa empezó en 1991, sobre todo a regularizarse bastante con la perestroika, ¿no? Yo llegué aquí en el año 96 y ya estaba acabando como la primera fase, ¿no? Pero ha cambiado mucho en el sentido pues que hay mucha más libertad, se están construyendo muchísimas iglesias de todas las confesiones, la gente puede tranquilamente asistir a los cultos, hay organizaciones de tipo caritativo, asistencial, de trabajo social, o sea, ha habido realmente un gran progreso en ese sentido, ¿no? Y también, lógicamente, ha pasado un poco el primer boom, ¿no? Esa como fascinación que había por lo religioso, la gente se bautizaba en masa y tal, en la iglesia ortodoxa sobre todo. Hoy en día la cosa se ha hecho bastante más tranquila, pero continúa un crecimiento en todas las iglesias, ¿no? Pequeño, pero sigue avanzando. Lo mismo que también se ve que hay gente que no, que pasa olímpicamente de estas cosas y que no le sigue interesando nada de esto. Pero en general se encuentra bastante gente con bastantes deseos de ir al cielo religioso, ¿no? Y eso es importante, porque el pueblo ruso no ha perdido nunca sus raíces religiosas, que son muy profundas, ¿no? Y cristianas, que son bastante profundas, ¿no? Sí, padre. Los 70 años de comunismo no han podido robar eso, no han podido acabar con eso en definitiva, ¿no? En estos momentos, padre Mariano, ¿cuántos religiosos trabajan ahí en Rusia? ¿Cuál es su labor pastoral concreta? Los religiosos estamos en Rusia, pues somos unos 500 más o menos. Yo he sido presidente de la conferencia de religiosos durante 10 años y en calidad de tal sigo perteneciendo también, ya no soy presidente de la conferencia de aquí, soy un vocal de la conferencia, pero estoy trabajando también en la UCESM, que es la Unión de las Conferencias Europeas de Superiores Mayores, ¿no? Y aquí somos 500, estamos en las 4 diócesis que hay en Rusia. En algunas diócesis los religiosos son el 90% del clero, o sea que es muchísimo los religiosos, el porcentaje, ¿no? Y estamos, sobre todo, el gran trabajo que hay que hacer aquí es un trabajo de tipo parroquial, ¿no? Porque estamos plantando la iglesia, sustancialmente es nuestro trabajo. Pero también trabajamos en el área social, pues, mucha gente en Cáritas, por ejemplo, está metida, en el seminario que es interdiocesano, en el que estamos trabajando bastante religiosos. Los religiosos en muchas congregaciones forman aquí seminaristas también, ¿no? O sea que en ese sentido pues hacemos una gran labor de trabajo aquí con la iglesia local que están haciendo en Rusia, ¿no? Y desde ahí, de San Petersburgo, ¿nos puede contar también su impresión, cómo ha evolucionado la relación con las autoridades civiles rusas por un lado y por otro lado también con la iglesia ortodoxa? Pues mi impresión es que muy positivamente, ¿no? Muy positivamente. Al principio, cuando yo llegué, pues había una cierta tendencia como a marginar a la Iglesia Católica como una iglesia, digamos, que no era tradicional en Rusia. Es una palabra que en Rusia es muy importante, la palabra tradición, ¿no? Cuando estaban haciendo la ley de libertad religiosa, pues pensaban que los niños tenían derecho a tener libertad plena, pues eran las religiones tradicionales. Entonces ahí ponían la ortodoxia,
Ellos ponían al budismo, el judaísmo y el islam, que son las grandes religiones que hay en Rusia, en muchas minoritarias. Claro, la Iglesia Católica protestó diciendo que la ortodoxia no es una religión, es una confesión dentro de una religión, ¿no? Entonces, bueno, al final ya a los católicos también y a los protestantes nos han considerado un poco más y hay bastante libertad en ese sentido. Las relaciones pues son bastante cordiales, bastante abiertas, son como siempre en cualquier país de Occidente, ¿no? Aunque hay ramalazos un poco de vez en cuando de una cierta tendencia al control, ¿no? Por ejemplo, hace poco igual ustedes oyeron que muchas asociaciones civiles y religiosas de Rusia, sobre todo que reciben financiación del exterior, y eso es una cosa importante porque nosotros, nuestros fieles no pueden sostener a la Iglesia Católica, necesitamos ayuda de fuera, de Alemania, de España, de Italia, recibimos de Estados Unidos, ¿no? Mucha ayuda necesitamos. Al recibir esa ayuda, pues el Estado ruso pues comenzó un poco a sospechar, pero y han hecho hace unos meses una investigación de todas ellas exhaustiva, ¿no? De la Iglesia Católica, de nuestra organización de Cáritas, pero también del Goethe Institut, por ejemplo, o de otras organizaciones AMPAM. Hay una cierta tendencia todavía en Rusia al control por parte del Estado. Siempre donde hay financiación extranjera, donde hay presencia de voluntarios extranjeros, siempre el gobierno ruso tiende a pensar que ahí puede haber algo extraño y tienden a intentar controlarlo, ¿no? Es un poco como herencias del pasado que siguen todavía un poco vivas, ¿no? Pero bueno, en general son momentos puntuales que no yo creo que no tienen mucho que decir. Con la Iglesia Ortodoxa puedo decirle que realmente el cambio ha sido bastante significativo desde la llegada del nuevo patriarca y también con la llegada de Benedicto XVI cambió mucho. Realmente ahora las relaciones son bastante más cordiales, digamos, en los niveles de lo más profundo y también de las estructuras visibles, ¿no? Porque cuando hablamos de ecumenismo, en Rusia sobre todo hay que pensar que el gran ecumenismo que hay que practicar es el ecumenismo espiritual, es decir, son los amigos, la cercanía. Yo tengo montones de amigos ortodoxos, lógicamente, laicos, monjes, sacerdotes y algún obispo incluso es amigo mío, ¿no? O sea, y esa amistad, la cercanía, romper barreras, romper prejuicios, ¿no? Eso es el gran trabajo que hay que hacer, ¿no? El trabajar juntos. Por ejemplo, yo que soy también que soy director espiritual aquí en Cáritas, San Petersburgo, le puedo decir, mire, que nuestra organización de Cáritas, pues el 95% de los que trabajan en Cáritas son ortodoxos. La directora de Cáritas aquí en San Petersburgo, que es una señora, pues es ortodoxa. Pero vamos, yo soy el director espiritual y yo programo, por ejemplo, días de encuentro, de retiro, eucaristías, y tiene todo el mundo. O sea, no comulgan, lógicamente, pero se participa. Es decir, hay una gran participación a ese nivel. Y luego el trabajo social que se hace, pues colaboramos con parroquias ortodoxas, con organizaciones civiles. O sea, digamos que la ayuda humanitaria, el trabajo social, el estar cerca de los necesitados, eso no tiene ni color, ni religión, ni país, ni nada de eso. O sea, Padre, hay que mirar a la persona que sufre y ya está. Sí, en ese ámbito del que nos estaba hablando, y antes de despedirnos, ¿nos podría decir si tiene esperanzas de que pueda haber un futuro encuentro del patriarca ortodoxo con el Papa Francisco, ya que dice que las relaciones han mejorado en estos últimos años? Hombre, pues sería muy de desear. Pero yo creo que hay que perder un poco ese prurito de los títulos, ¿no? O sea, los encuentros están muy bien, pero si realmente responden a algo, o sea, si ha habido ya un encuentro más desde la base, es lo que yo le decía, o sea, que nada sirve un encuentro en la altura si en la base no existen los encuentros. Es decir, de hecho, en Rusia se está trabajando mucho en estos niveles, ya digo, más bajos de encuentros, de relaciones de mesas redondas, de trabajo entre teólogos, y luego llegará algún día, yo creo que no estará muy lejos, el día en que realmente el patriarca de todas las Rusias y el patriarca de la vieja Roma se encuentren y se saluden y se deseen lo mejor, porque es lo que realmente todos queremos, ¿no? Y yo creo que algún día todo eso llegará realmente. Padre Mariano José Sedano, misionero claretiano en San Petersburgo, le agradecemos muy especialmente desde aquí, desde Madrid, que haya acudido a nuestra llamada desde el espejo de la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y déjeme dar sobre todo un saludo muy fuerte a mi madre que la ha dejado un poco pachucha este año y está la mujer sufriendo un poco. Quería desde aquí desearle pues que siga adelante, mamá, sigue fuerte. Venga, que estamos muy cerca de ti. Por supuesto, a todos los amigos que conozco en España. Muchas gracias, Padre Mariano, muchas gracias. Escuchan la tope. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto.
Y volvemos de nuevo al repaso de la actualidad con Beni Armada. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes otra vez, Vamos Faustino. En primer lugar hasta Roma. Les avanzábamos que el Papa Francisco presidirá esta tarde la misa del capítulo general de los agustinos. Así es, a las 6 de la tarde comenzará la Eucaristía de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín. Más de un centenar de miembros del capítulo de varios países se darán cita para elegir al nuevo prior general y a los miembros del Consejo también. El capítulo, que se convoca cada 6 años, durará al menos 3 semanas, ya que las realidades en cada uno de los 50 países donde se encuentra la orden son muy distintos y ajustar los objetivos a todos ellos requiere efectivamente varios días de reuniones. El actual prior, el padre Robert Prevost, explicaba así la importancia de la figura de San Agustín. Elegimos la fecha de San Agustín para abrir el capítulo precisamente por la importancia que tiene San Agustín para la vida de la orden y la vida de la Iglesia. San Agustín es una figura que aún tiene mucho que decir a los cristianos y al pueblo, a todos. Este es un mensaje que también tiene que acompañar y guiar a la reflexión y labor del capítulo. Un poco antes de esta misa, a las 4 de esta tarde, el Papa va a recibir a un grupo de casi 500 jóvenes de la diócesis de Piacenza Bobbio. Este encuentro, que tendrá lugar en la Basílica Vaticana, se inscribe en el ámbito del Año de la Fe, en torno al lema "Sobre esta piedra". Entre ellos hay algunos jóvenes que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro y otros muchos que no pudieron acudir, pero que celebraron juntos la vigilia y la misa de clausura del domingo. El obispo de Piacenza, Gianni Ambrosio, ha dicho que este será un momento de alegría, de encuentro y de cercanía para revivir la JMJ. Y nos vamos ahora hasta Ávila, que acoge estos días un seminario de teología de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Efectivamente, desde ayer y hasta el próximo domingo, unos 20 frailes carmelitas descalzos procedentes de 13 países de todo el mundo están reunidos en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista para reflexionar sobre el futuro de la teología espiritual en la Orden de Santa Teresa. Entre los participantes destaca la presencia del padre Saverio Canistrà, que es general de los Carmelitas Descalzos, que ha sido el promotor principal del encuentro. Javier Sancho, que es director del CITES, el Centro Internacional Teresiano, nos contaba así los objetivos de este seminario. Lo que se pretende, por un lado, es hacer una reflexión de por dónde llevar hoy en día, dados los cambios, dada la nueva mentalidad, dado los grandes proyectos eclesiales de la nueva evangelización, por un lado, por dónde debe caminar la teología espiritual, ¿no? Tratar de ver, de reflexionar qué elementos son los principales. Otro de los objetivos que se proponen en este seminario de trabajo es tratar de tomar conciencia de cómo llevar a la vida, a la práctica, en todas las actividades pastorales que tiene la Orden encomendada en el mundo, cómo llevar a la práctica la dinámica espiritual, que prácticamente es el gran patrimonio que tenemos fundamentalmente desde nuestros fundadores, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ¿no? Y hoy, en nuestros viajes de agosto en el espejo por los monasterios de España, nos vamos hasta el monasterio de Veruela, en Zaragoza, con Álvaro Real. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Protegido por el Moncayo y en un pequeño valle formado por el río Huecha, nos encontramos con el monasterio más romántico, el monasterio de Veruela. Fundado en el año 1145 para la elección de un cenobio cisterciense, allí fueron grandes abades Hernando de Aragón, nieto de Fernando el Católico, que dejó el cargo para ocupar la sede episcopal de Zaragoza, y su gran amigo y sucesor Lope Marco. No pudo sobrevivir a la desamortización de Mendizábal, que pasó a ser propiedad de la Junta de Conservación de Monumentos Artísticos de Madrid. Se convirtió así en meta de numerosos viajes románticos, entre los que destacan el de los hermanos Becker. De diciembre de 1863 a julio de 1864 vivieron los dos hermanos y sus familias en el cenobio zaragozano. Una fecunda estancia que dejó para la historia el libro Cartas desde mi celda, de Gustavo Adolfo, y Expedición de Veruela, el álbum de 91 dibujos que pintó Valeriano. Fue de la Compañía de Jesús, estuvo abandonado durante el gobierno de la República y la Guerra Civil para pasar finalmente a la Diputación de Zaragoza. Ahora está prevista la creación de un parador, como explica Luis María Belmonte, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Va a ser un lugar de complemento, lo que van a ser convenciones, recepciones, congresos, sobre todo teniendo en cuenta también algo que ya se ha hablado con paradores nacionales y la necesidad de complementariedad.
es entre estos espacios que se van a ubicar en el Palacio Bacial y también las propias dependencias de Paradores. Merece la pena conocer los restos arquitectónicos de distintos estilos que abarcan desde el románico presente en parte de la iglesia, pasando por el gótico del espectacular claustro, las modificaciones renacentistas realizadas en época de Hernando de Aragón o las creaciones barrocas en el Monasterio Nuevo. Pero sobre todo, para buscar a las musas, aquellas que inspiraron a los hermanos Becker durante su estancia y que permitieron el dar rienda suelta a su creatividad. No sé hacia dónde vamos, si esto es solo un cara cruz en un duelo con los años, espalda contra espalda. Esta luz blanca del invierno que calienta día a día el hielo eterno del infierno. Una tibia calma. Con Duncan Duque acaba de publicar su último trabajo, terminamos El Espejo de hoy, un programa que ha sido posible gracias a Javier Poza, que ha estado en el control de sonido, a Ana Almazán en la producción. Nosotros volvemos mañana de nuevo a partir de la 1:30 en El Espejo. Les dejamos ahora, como siempre, con las noticias en el Mediodía COPE que nos trae Ángel Rubio. Buenas tardes. Pidiendo tiempo muerto, atraviesa el corazón el aliento de lo incierto de una estrella fugaz. Somos como flores raras, sin pétalos al sol y sin las cosas claras, solo sílabas de más.